Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Mejorar nuestra vida, mejorar nuestro entorno. Creo que esa es la parte de la esencia. El programa de Navidad que estamos preparando con un grupito tiene que ver con esta aldea de Belén. Hay una canción que habla del tesoro de Belén, de un pueblo pequeño, pero del que salieron grandes noticias. Y nosotros podemos pensar a veces somos un pueblo pequeño, ¿cierto? Una localidad, una comunidad pequeña, una iglesia pequeña en medio de una gran, no sé qué tan grande esta población de Bellavista en cuanto a gente, pero somos tal vez una de tantas iglesias evangélicas que hay en el entorno. Pero tenemos el propósito de llevar buenas noticias. No por ser pequeños tenemos poca potencia. Y como dice la profecía, ¿cierto? Pero tú, Belén, no eres tal vez la más pequeña, pero de ti saldrán buenas noticias, saldrá el que será libertador de Israel. Entonces, en ese propósito también creo que para nosotros es el desafío que lo que estamos aprendiendo se traduzca en buenas noticias para quienes están a nuestro alrededor, pues familia, ¿cierto? Nuestra iglesia y también el entorno en el que nos desenvolvemos, trabajo, comunidad, el vecindario, el colegio, los que están estudiando, de los chicos, y cada uno de nosotros en el entorno que nos desenvolvamos seamos buenas noticias. Creo que es el propósito que yo me propongo a mí mismo, porque si no, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Simplemente a absorber conocimiento o simplemente venimos acá si preguntamos, ¿a qué venimos a la iglesia? O tal vez el propósito de Dios se cumple porque vengo a la iglesia y no ese es el propósito. Acá venimos, como decían muchos pastores, a entrenarnos, pero el campo de batalla está allá afuera, donde hay que ir a hacer reino de Dios, es allá afuera donde hace falta. Cuando a veces hablamos, ¿cierto?, de, no sé, pues, periodo de elecciones, cambio de gobierno, todo lo demás, a veces pensamos que la diferencia la va a hacer uno u otro dirigente, uno u otro gobernante. Cuando nosotros somos parte del cambio, somos gestores de cambio desde nuestra humilde localidad, desde nuestro humilde entorno, podemos generar grandes cambios. Los cambios no van a venir tal vez desde la grande esfera. Probablemente si cambia un gobierno y cambian ciertas políticas, tal vez a nosotros los beneficios nos van a llegar el año del cohete, no sé, no tengo idea. Pero nosotros podemos ser agentes de cambio hoy día, po. Y ese es el desafío para nosotros como iglesia. Y creo por lo menos que el propósito también con el que el Señor nos está llevando a tener estos estudios bíblicos que nos motiven a hacer cambios, a prestar oreja cuando sea necesario, ¿cierto? No simplemente decir, si en realidad es prudente, es bueno escuchar. Bueno, practiquémoslo entonces. Si tal vez nos está faltando más escucha, más oreja en nuestras relaciones, entonces este mensaje es el desafío para que prestemos más oreja. Y no tomemos ejemplo de lo que estamos viendo, ¿cierto?, en la política, en la farándula, en la televisión, donde el que grita más fuerte es el que nosotros acá estamos viendo la vereda opuesta, que tiene más valor no el que grita más fuerte, sino tal vez el que está dispuesto a escuchar los gritos del otro y no reaccionar de manera negativa. Como hemos visto en otras virtudes, en otras joyas de este joyero, ¿cuáles son los obstáculos con los que nos encontramos al momento de escuchar? Podemos tener disposición de escuchar, pero nos cuestan. Por ejemplo, uno de los obstáculos para escuchar mejor, sí, Señor, yo quiero aprender a escuchar, pero el teléfono, la tele, estoy muy ocupado, ¿cierto? Papá, mamá, o no sé, mi hijita, mi hijito, quiero conversar, pero estoy ocupado. Hablemos más rato, y ese más rato no llega nunca. Hablemos mañana, y ese mañana no llega nunca. O a veces están hablando conmigo, y a mí me pasa, de repente Marcelo llega más loro que nunca, y habla, y habla, y habla, y yo estoy mirando tele, y lo escucho, pero no despego la mirada de la tele. Así que lo que estoy haciendo últimamente, o apago la tele, y ya, porque a veces me pasa a mí. Y no es que no quiera a mi hijo, no es que no lo quiera escuchar,
Pero a veces estoy metido en otra cosa. Entonces tengo que, o lo escucho a él, porque no puedo estar con la oreja, sé que tengo dos orejas, pero puedo escuchar una sola cosa a la vez. No tengo la capacidad de escuchar dos cosas al mismo tiempo. O voy a escuchar la mitad de lo que dice él y la mitad de lo que dice la tele. Así que para mí, por lo menos, es un obstáculo al escuchar estos distractores, el teléfono, la televisión, o tal vez estoy secando los platos o haciendo alguna cosa o una labor doméstica y a veces es mejor dejar la escoba a un lado y sentarme a escuchar. Y no siempre sacar la excusa es que estoy ocupado. Creo que para muchos de nosotros que trabajamos y también hacemos labores en la casa puede ser una excusa rápida decir estoy ocupado. Hay una montaña de ropa que hay que ordenar, hay un montón de loza que hay que lavar. ¿Quién era que le decía? A mi suegra le decían un consejo y ella también se lo traspasó a la Vicky. Le decía, no importa, deja nomás, no importa que la loza quede toda ahí o que la mesa no se levante inmediatamente después de tomar once. Si están conversando, conversemos. Después va a haber tiempo para la loza, pero probablemente el tiempo de escuchar no va a volver. Y si estamos siempre postergando la escucha de nuestros seres queridos porque estamos afanados en nuestras tareas, después ya cuando queramos sentarnos a conversar, si no es que ya no, ya pasó. Pasó la vieja. Y eso es un obstáculo, estos distractores que tenemos. Y hoy día tal vez más distractores que nunca. Otro obstáculo para aprender a escuchar o escuchar mejor es el orgullo. Tengo que hablar contigo. No, ya sé lo que me vaya a decir. ¿Ha escuchado alguien eso, no? ¿O lo hemos dicho en alguna ocasión? Ya sé lo que vaya a decir. ¿Para qué vamos a hablar? Si ya sé lo que vaya a decir. En ese sentido estamos menospreciando lo que el otro tiene que decir. E insisto en lo mismo, esto quiero por favor que se lo graben. No es falta de cariño, no es falta de amor. A veces el exceso de confianza que tenemos con nuestros seres queridos nos hace cometer la torpeza de decir estas cosas. Ya sé lo que vaya a decir. Insisto, no es que no te quiera, pero sabéis que ya me tenéis chato. Creo que a veces, por mucho que nos queramos, decimos cosas que son hirientes y no nos damos el espacio para escuchar. Es como decimos, lo que está, ya sé lo que vaya a decir, lo que estoy diciendo en un segundo plano es, no me interesa lo que tengas que decir, lo que estás sintiendo tal vez no es, le estés poniendo mucho color. ¿Ha dicho alguien eso alguna vez? ¿Le estáis dando mucho color? Bueno, ha pasado también, ¿cierto? Otro obstáculo para la escucha es que a veces estamos escuchando solo para responder. Estamos esperando terminar de escuchar para responder. No para entender. A veces en algunas discusiones, yo le digo a mi señora, a veces cuando escucho discutir a dos personas, sería raro que al final de la discusión, después de haber estado argumentando y la otra persona está escuchando, que al final le diga, ¿sabéis qué? Tenéis toda la razón. Esa es una frase que nos escucha muy a menudo. ¿Sabéis qué? Tenéis razón. Me equivoqué. Creo que eso no se escucha muy a menudo. Probablemente lo que más se escucha es decir, sí, pero es que, ¿cierto? Es como siempre excusarse. Escuchamos para responder, escuchamos para contraargumentar, no escuchamos para entender la postura del otro. Y como les decía, lo vemos en el campo de la política y eso a veces también se traspasa a nosotros. No puede ser así. Entendiendo que el contexto en el que se dan esas discusiones es un contexto, ¿cierto?, donde hay un adversario al que hay que derrotar. Y también entiendo que en política se hace la diferencia entre el adversario y el enemigo. Yo no quiero destruirte a ti como persona. Lo que intento yo es ganar, ¿cierto? Porque lo que estoy defendiendo ahora es que mi sector gane. Es decir, no tengo nada contra ti. Y creo que a veces los candidatos lo dicen. No es nada contra ti, pero esto es una competencia. Y tú eres mi adversario. Y tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para poder derribarte y poder vencerte en estas elecciones. Pero no es nada personal contra ti. Pero en nuestros entornos familiares las cosas se vuelven personales. Claro que sí, porque no podemos despegar una cosa de la otra. Nuestras relaciones son personales y lo que digamos o hagamos tiene un efecto inmediatamente personal.
Entonces, si escuchamos solamente para responder y no para entender, tal vez debemos cambiar la postura. Voy a escucharte, me cuesta entenderte, pero voy a hacer el esfuerzo de entender, de alguna manera. Y sabe, quiero hablar de la experiencia, yo he practicado ese modelo. Escuchar y ya no responder, no contraargumentar, simplemente escuchar. Y tratar de entender la postura del otro, tanto de mi señora como de mi hijo. Y a través de los años, con mi hermano conversábamos el otro día también. A veces teníamos posturas distintas y hoy día estamos en otra parada. Entonces, cuando conversamos, digo, mira, ¿sabéis qué? En esto no estoy tan de acuerdo. Esto como que no me cuadra. Sí, en realidad yo tampoco estoy de acuerdo contigo en esto otro, pero no pretendamos tener la razón. Saquémosle la riqueza a esta conversación. Antiguamente no, antiguamente él hablaba algo y yo vamos a rebatir lo que tenía que decir, no para entender, sino simplemente escuchaba para responder. Otro obstáculo para una escucha sana o el aprender a escuchar son los prejuicios. Es que tú siempre exageras todo. Que está ahí, ¿cómo se dice? Está hablando puras leceras, ¿no? Yo escuchaba un matrimonio amigo en que él le decía siempre a ella, que tú estás loca. Tanto fue el cántaro al agua que en sus conversaciones siempre salía el término, que tú estás loca, no, estás loca. Y siempre lo mismo, repetir lo mismo. Entonces, decía yo, me dolía cada vez que escuchaba esa conversación, siempre tratando de escuchar con un prejuicio de base. O sea, todo lo que tú digas ya lo tengo invalidado desde antes de que empezaras a hablar, ya invalidé tu argumento, no me interesa. Entonces simplemente escucho, pero me entra por un oído y me sale por el otro. Lo que pasa es que tú eres de esta manera. Lo que pasa es que tú eres aquí, tú eres allá. Como le decía, o eres loca o estáis loca. Otro obstáculo súper importante para nuestras escuchas, mejorar nuestra escucha, es el tiempo. Carlos decía la semana pasada la palabra constancia. Y constancia es la palabra que usabas, o tal vez otra, pero esa es la idea principal que quería decir. Y constancia tiene que ver con tiempo. A veces queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales, pero sin invertir tiempo. Las relaciones y las relaciones sanas requieren inversión de tiempo. No se resuelven de la noche a la mañana. A veces uno dice, por ejemplo, con las terapias psicológicas, uno piensa que con una sesión va a quedar listo. Y no. Tal vez hay un primer acercamiento. Y a veces también en nuestras relaciones pensamos que una conversación lo va a resolver todo, cuando en realidad es el inicio. Las relaciones sanas requieren una toma de tiempo. Y a veces tenemos la intención de mejorar las relaciones, pero pensamos que con una conversación, pero si esto ya lo conversamos ya. Mira, ¿sabes qué? Vamos a conversar esta situación, pero de aquí en adelante no se toca más el tema. Eso es difícil por una relación. Porque no somos tan instantáneos para sanar de un segundo a otro. Probablemente vamos a conversar una situación compleja en la que nos va a costar escucharnos, en la que vamos a tener que hablar, en que tal vez nos vamos a enardecer un poco en la conversación y vamos a quedar medio doloridos. Pero la tercera conversación tal vez va a mejorar. Yo espero que así sea, tal vez que no empeore. Si hay una buena intención, una sana intención de mejorar la relación, entonces va a haber que invertir tiempo en esto. Y a veces también pretendemos rehuir esa segunda conversación o esa tercera conversación. Las conversaciones incómodas son necesarias, pero requieren tiempo. Y hay que pasar la ola. Las primeras conversaciones son como esa ola grande cuando uno va a la playa, ¿cierto? Y empieza a nadar, las primeras olas tal vez, y después ya, cuando pasa la ola grande, ya entra
Y uno observa después hacia la costa, desde la balsa, observa hacia la costa y uno ve las olas ya, ¿cierto?, que van rompiendo contra la orilla. Pero uno ya pasó esas olas. Y entre relaciones a veces también sucede de esa manera. Hay que pasar las olas violentas, las que revientan contra mi cara y mi cuerpo, para luego observar desde la distancia cómo las olas rompen a la distancia. Invertir tiempo en nuestras relaciones. La falta de tiempo es un tremendo enemigo para aprender a escuchar. La mala escucha de una buena escucha. La mala escucha no siempre es maldad, como les digo una y otra vez, no es falta de cariño. A veces es, y este concepto lo estudié un poco, la negligencia afectiva. Es que a veces no somos responsables, no nos hacemos responsables, no nos hacemos cargo de nuestros afectos. No nos hacemos cargo de nuestras relaciones, no nos hacemos cargo de las heridas infligidas, no nos hacemos cargo de los parches curitas en nuestras relaciones, no nos hacemos el tiempo para pasarle metapío, eso ya no se usa ya, a la herida, la povidona. A veces no nos damos el tiempo. Yo le contaba a una colega la otra vez que fui a ver a un dentista de esos viejitos, porque andaba con un dolor de muela. Y lo que hizo el dentista con un instrumento súper antiguo que tenía, que parece que funcionaba a pedales la cuestión, no como los de ahora que son súper modernos, ¿cierto? Con un compresor, ¿no? El otro parece que era como a pedales, porque unas poleas que daban vueltas y me metía la barrena para adentro y me empujaba la muela y me la limpió y después le pegó la tapadura y listo. Y me mandó para afuera. Pero resulta que la limpieza no fue tan profunda. Entonces no sanó bien la herida y lo más probable es que bajo esa tapadura la carie iba a seguir carcomiendo la muela. Y a veces nuestras relaciones también puede pasar por un tema de negligencia. La negligencia tiene que ver a veces con resolver superficialmente nuestros conflictos. No quiero extenderme más en esa idea, pero creo que se entiende cuando a veces resolvemos superficialmente, no atacamos a fondo la situación, sino que simplemente maquillamos algunos conflictos que tenemos al interior de nuestras familias. Los maquillamos nomás como para salir del paso. Pero ahí queda, sigue causando daño al interior. Y a veces eso no se detecta hasta que ya el daño está hecho o es demasiado tarde. Quiero que revisemos un pasaje para ir finalizando. Lucas capítulo 15. Del versículo 11 en adelante tenemos la parábola del hijo pródigo. Parábola porque puede ser una historia tal vez no real. Personajes, ¿cierto? Sus identidades han sido ocultas para proteger la privacidad. Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad. Bueno, una historia que puede ser real o no, pero que nos habla de un hijo que sale, se equivoca, comete errores, pero luego vuelve y expresa su arrepentimiento delante de su padre. Y si hablamos de la escucha, viene un hijo que quiere hablar con su padre, lo que estábamos hablando sobre atrás, ¿cierto? Cuando los hijos quieren conversar con uno. Y el padre pudo haber sacado tal vez, los argumentos que acumuló durante todo el tiempo que el hijo estuvo afuera. Porque o el padre albergó en su corazón, es decir, cuando llegue les voy a decir sus cuantas verdades. Y habría tenido toda la razón para hacerlo, ¿cierto? Dice, hijo, claro, te equivocaste, estos fueron tus errores, todo lo demás. El hijo llegó, confesó sus errores, mostró su arrepentimiento. El versículo 20 del capítulo 15 dice, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo ve venir, lo observa. Si podemos desmenuzar un poco la escena, dice que corre hacia él, lo acoge, no lo tapa en un sermón. A veces nosotros tal vez cuando alguien viene a nosotros mostrando arrepentimiento, quiere ser escuchado, probablemente caemos en uno de estos obstáculos a la escucha. Sí, pero es que yo te dije, pero es que tú nunca me escuchás, es que tú...
pero el padre acoge. No le da, tal vez luego habría tiempo para conversarlo con más calma, pero él no le da un sermón de manera inmediata a su hijo. Y el padre escucha al corazón arrepentido. El padre está dispuesto a escuchar, sabiendo que tal vez el padre tenía la razón de su parte y podría haberle dicho todo lo que hubiera querido, y probablemente el hijo habría tenido que, ahí, yo creo que el hijo estaba dispuesto a agachar la cabeza y decir, voy a tener que escuchar todo lo que mi padre me tenga que decir. Pero tal vez el padre dijo, no es el tiempo para recriminar, es tiempo de abrazar. Y tal vez la invitación para nosotros también está abierta. Frente a situaciones complejas en nuestras relaciones familiares, tal vez la solución inmediata no sea, es que yo te lo dije, es que tú nunca aprendes, es que tú nunca escuchas. Tal vez el primer paso es acoger, escuchar con el corazón. Antes de corregir, abrazar. Antes de hablar, escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos sin interrumpir? ¿Cuál fue la última discusión en la que se vio involucrado? Hablemos de entorno familiar. ¿Se acuerdan? No, yo hace tiempo no discuto con nadie en mi familia. ¿O hubo algún...? Yo hace como 3 semanas atrás, esta es una confesión, hace como 3 semanas atrás veníamos con Vicky en el auto y tuvimos una discusión. Y fue fome fue una diferencia que tuvimos. Y ya, pues creo que saliendo de Penco, o saliendo de Conce, ya no me acuerdo ya, nos quedamos los dos callados. Y yo como que intenté conversar, pero no estaba el ambiente para que siguiéramos conversando. Y no nos pasa nunca, generalmente con Vicky resolvemos los conflictos rápidamente, pero ahí ocurrió una situación que nos dolió a los dos. Y ahí nos vinimos con el caracho largo todo el viaje para acá. Dijimos, vamos a llegar a la casa y Marcelo va a estar en su pieza, tal vez jugando, así que vamos a pasar piola. Marcelo estaba en el living. Entró Vicky, bueno, ojalá me perdone mi señora por lo que estoy contando, pero entró Vicky llorando. Marcelo no preguntó nada, Marcelo simplemente la abrazó. Así como le preguntó tal vez qué pasó, pero nada. Y ya, la abrazó, yo me quedé un poco en el auto ahí. Después Vicky subió, entré yo y Marcelo me abraza y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, el bruto de tu padre la embarró. Y mi hijo me dijo algo que me dijo, ¿qué te puedo decir si yo soy igual? Diciendo, entiendo porque también soy bruto a veces para hablar. Cometo errores cuando digo cosas. Pero me encantó y mi hijo no, primero cogió a su madre, la abrazó, la contuvo, después me agarró a mí y me contuvo también. Así que si tengo que decir cuándo fue la última vez que escuché sin interrumpir, el último conflicto fue hace como 3 semanas atrás. Y hubo un conflicto en el que antes de terminar de escuchar, levanté mi argumento y no fue saludable. Provocó ahí una herida. Después, claro, nos reconciliamos y todo, no pasó más allá. Gracias a Dios por eso, pero sí fue una situación que a mí me complicó. Eso, ¿cuándo fue la situación? No digo que usted cuente la suya, pero ¿cuándo fue la última vez? ¿1 año atrás, 2 años atrás, la semana pasada, ayer, esta tarde? No lo sé. Si usted revisa su corazón, revisa sus relaciones, ¿hay algún tema, alguna situación que le cueste conversar con algún ser querido? Un tema tal vez que no se trata de evitar y que no se conversa. Analícelo usted, no lo cuente ahora, pero piénselo un poco. ¿Tiene algún ser querido con el cual usted tenga que decir, lo que más me cuesta decirte es lo siguiente? Y ahí te ponga todo lo que... Mira, ¿hay alguna conversación que resulte incómoda con algún ser querido suyo, cercano? Algo que le cuesta expresar a usted, porque tal vez teme ser mal escuchado. Y tal vez la oración es decir, Señor, enséñame a escuchar
como tú escuchas. Como dice una alabanza, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Tal vez podríamos cambiar la letra y decir, Señor, ayúdame a escuchar como tú escuchas, a oír como tú oyes. En este sentido de parecernos más a Cristo también, tenemos que acercarnos más al modelo de Jesús. Y si queremos construir, tenemos que aprender a escuchar. Si no estamos dispuestos a escuchar, probablemente estemos destruyendo relaciones más que construyendo. Con nuestra familia en primer lugar, ¿cierto? Tal vez con nuestra congregación, pero que así sea. Y también para llevar un buen mensaje a los que están afuera. Si no somos capaces de mantener relaciones sanas al interior de nuestras familias, ¿qué pretendemos predicar hacia afuera? El sermón nace desde el interior de nuestras familias. Creo que nuestras familias son predicaciones súper fuertes y se van a manifestar en relaciones sanas que van a ser luminarias para el resto de la familia. ¿Amén? Amén. Solamente hasta aquí por hoy.